En el siguiente video respondemos a las preguntas hechas por los espectadores. Las respuestas dadas no deben de entenderse ni interpretarse como que le estamos diciendo a las personas en qué deben de creer. Son simplemente respuestas que mediante un estudio y que la iglesia del séptimo día del Apocalipsis ha encontrado ser verdad. Nuestro interés no es de establecer una nueva organización, más bien es de regresar a los principios que el movimiento adventista sostuvo como verdad a partir de 1844. Juntamente con nuestra respuesta, se proporcionan los escritos de los pioneros y de la hermana White que ellos sostuvieron como verdad en su época. Agradecemos su apoyo, sus oraciones y nuestro deseo es que Dios continúe bendiciendo a sus pocos fieles. Standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Bueno, desde que nosotros lanzamos el video Restablecimiento del Adventismo, hemos recibido mucho apoyo. Esos apoyos han venido desde México, Uruguay, Filipinas, Rusia, Francia, Kenia también. También junto con esos mensajes de apoyo hemos recibido preguntas. Y vamos a ver una de esas preguntas. La pregunta tiene que ver con el enlistamiento en el ejército. Quieren saber cuál va a ser la posición de la iglesia en cuanto a ese punto. Bueno, de hecho, el mismo título de ese video que mencionaste es el restablecimiento del adventismo. Por lo tanto, nosotros hemos tomado la posición misma que la organización adventista de aquel entonces. Para ello quiero compartir una cita de Elena de White y dos citas de los pioneros para que nos den o arrojen luz en cuanto a su posición. Muy bien. Vamos a empezar leyendo esta primera cita. Dice: se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede comprometerse en esta guerra desconcertante porque se opone a todos los principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos de los oficiales. Se produciría continuamente una violación de la conciencia. Los hombres mundanos están gobernados por principios mundanos. No pueden apreciar principios de otra índole. La política mundana y la opinión pública abarcan el principio de acción que lo gobierna y lo induce a practicar el bien en forma convencional. Pero el pueblo de Dios no puede estar gobernado por estos motivos. La palabra y los mandamientos de Dios escritos en el alma son espíritu y vida y tienen poder para someter y para exigir obediencia. Los 10 preceptos de Jehová constituyen el fundamento de todas las leyes justas y buenas. Los que aman los mandamientos de Dios se someterán a toda la ley buena del país. Pero si los requerimientos de los dirigentes están en conflicto con las leyes de Dios, la única cuestión que hay que zanjar es: ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Entonces creo que la cita es clara. La cita nos da a entender que los principios divinos comparados con los principios del mundo, especialmente en el ejército, son contrarios. Y por lo tanto un cristiano se encontraría continuamente en violación de su conciencia si quiere rendirle obediencia a sus oficiales en el ejército. Uh-huh. Yo hace unos años estaba interesado en meterme en las fuerzas aéreas y tuve una inquietud en cuanto al sábado. Entonces yo llamé y pregunté que si ellos iban a poder respetar de que yo descansara el sábado, y a mí me dijeron que no, que no iba a poder hacer eso porque si el capitán me daba una orden que tenía que hacer yo en sábado y no lo obedecía, me iba a meter en problemas.
Entonces yo no me quise unir porque no quería crear conflicto. ¿Para qué meterme en algo sabiendo que iba a haber un conflicto con mi vida espiritual? Y también, no hace poco, tengo un familiar que se acaba de graduar del entrenamiento en Georgia. Y le lancé la pregunta, ¿qué pasó con el sábado? Y él me dijo que él tenía que obedecer las órdenes de su capitán, que si él no lo hacía, pues se metería en problema. Entonces, vemos que hay principios que uno ya sabe. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un trabajo y me dicen tengo que trabajar en sábado, pues no Claro. me esforzo, no obligo a ellos que me den. Tengo que buscar otra alternativa. No voy a hacer un conflicto con ellos porque ya me dijeron, no, tengo que trabajar en sábado, entonces busco otra ruta. Bueno, de hecho, la posición de nuevo de la organización, eso, el voluntariamente enlistarse en el ejército sería darle la espalda al pacto que uno hizo con Ujú, Dios y con el cuerpo. Y por lo tanto, el resultado de ello sería la expulsión de la iglesia. ujú. Ah, Nota lo que dice esta otra cita. Esta es de los pioneros. Dice, como el alistamiento voluntario en el servicio de guerra es contrario a los principios de fe y práctica de los adventistas del séptimo día, contenidos en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No pueden retener a aquellos dentro de su comunión que así se alistan. Por lo tanto, Enoch Hayes fue excluido de la membresía de la iglesia de Battle Creek por voto unánime de la iglesia, el 4 de marzo de 1865. Entonces vemos aquí un hermano de nombre Enoch Hayes y él fue desfraternizado de la iglesia. ¿Por qué razón? Voluntariamente se enlistó en el ejército. Exactamente. Entonces vemos ahí la actitud o la posición que la iglesia tenía en aquel entonces. Otra cita dice lo siguiente. La iglesia de Plum River y Greenville, Illinois, se reunió el día 22 de enero en calidad de negocio y, después de debida deliberación, retiraron su compañerismo de Herman Bates, quien se ha alistado voluntariamente en el ejército de los Estados Unidos, demostrando así que no estaba en armonía con las opiniones de los adventistas del séptimo día, por orden de la iglesia. Vemos aquí otro hermano que lo mismo sucedió con él. ¿Por qué? Porque voluntariamente se alistó al ejército. Entonces vemos la posición de la iglesia. El voluntariamente alistarse al ejército era algo contrario a la fe de un adventista del séptimo día. Todo esto ha cambiado hoy en día. Se me viene a la mente Desmond Doss. Desmond Doss es una persona que ni siquiera portó armas, pero él ingresó en la fuerza, en el ejército. Y muchas personas tal vez están pensando, bueno, ¿qué tal Desmond Doss? Él no fue desfraternizado, nada de eso. Well, tenemos que considerar que Desmond Doss, de hecho, nosotros no podemos juzgar a Desmond Doss, no somos Dios, ¿verdad? Sabemos que era un hombre o fue un hombre de conciencia, fue leal, fiel a su conciencia, pero debemos considerar de que cuando él se encontró o era parte o miembro de la iglesia adventista, en aquel entonces ya la organización adventista ya había cambiado su posición. Ya la organización permitía que sus miembros se alistaran al ejército. Ujú. Bueno, ya creo que abarcamos buena información para esta pregunta en cuanto al ejército. La otra pregunta que hemos recibido tiene que ver con profecías. Sabes que hay diferentes creencias en cuanto a los 144,000, los 10 cuernos, los 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, los 1290 días de profecías.
Hay una confusión realmente en cuanto a eso, dentro aún de la iglesia corporal. Entonces ellos quieren saber cuál va a ser la posición. Porque me imagino, yo también están pensando, los pioneros tenían una posición, pero hoy hay confusión. Entonces, ¿cómo van a saber en qué posición va a estar la iglesia del séptimo día del Apocalipsis? De nuevo, si nos regimos por medio del espíritu de profecía, que es el don profético que Dios ha dado para guiar a su pueblo, eso nos guardará de errar o del error, ¿verdad? Y hay citas que nos ayudan a nosotros ver qué posición nosotros debemos tomar en cuanto a la profecía. De hecho, en los tiempos de Elena de White, hubo un periodo de tiempo donde estudiantes de la Biblia se juntaron para estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y durante esa época ellos llegaron a una conclusión y producieron un libro. Tiene ese libro el nombre del autor de Urias Smith, pero varias mentes aportaron para que ese material se publicara finalmente en un libro, porque ese material se estaba publicando en la revista Review and Herald. Después, esos estudios fueron publicados en un libro, en el libro de Urias Smith. Quiero compartir las siguientes citas que dice Elena de White en cuanto a esta publicación. Ella dice: Satanás tratará de desviar la mente de aquellos que deben ser establecidos, fortalecidos, asentados en las verdades de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Ahora nota lo que dice: los alumnos de nuestras escuelas deben estudiar cuidadosamente Daniel y Apocalipsis. ¿Para qué? Para que no queden en la oscuridad y el día de Cristo los sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, según esta cita, si queremos establecer o estar establecidos en el mensaje del primero y segundo y tercer ángel, el libro que debemos de estudiar es Daniel y Apocalipsis. De hecho, dice que nuestros alumnos, para evitar de entrar o estar en la oscuridad, deben estudiar este libro. La siguiente cita sigue diciendo: hablo de este libro porque es un medio para educar a aquellos que necesitan comprender la verdad de la palabra. Este libro debe ser muy apreciado. Cubre gran parte del terreno que hemos recorrido en nuestra experiencia. Si los jóvenes estudian este libro y aprenden por sí mismos cuál es la verdad, se salvarán de muchos peligros. Es realmente impresionante lo que dice esta cita. Dice, si nuestros jóvenes estudian este libro, llegarán a conocer que la verdad. Sabemos que la fuente de la verdad es la Escritura. Eso lo sabemos. Pero aquí ya ella habla en contexto de esta publicación, porque esta publicación demostraba la posición de la organización o de la iglesia de aquel entonces y se había aceptado como verdad. Es algo que me gustó que mencionaste, es que el libro no es meramente de Urias Smith. Porque personas se levantan y dicen Urias Smith estaba errado. Él estaba errado porque él creía que Cristo era creado. Pero en este libro ni habla de eso, porque ha sido revisado muchas veces. La edición, para aclarar algo, la edición de la cual estamos hablando de este libro es la edición 1897, que es la última edición que fue revisado durante Urias Smith estaba vivo. Esta fue la edición, y de esta edición, si vemos los escritos de la hermana White, se está refiriendo de esto, porque sí hubo correcciones que tener que hacer con este libro. Pero esta edición, 1897, ya no habla en cuanto a Cristo ser un ser creado. Habla de ser un engendrado, un hijo ilegítimo del Padre. Claro. Y siempre recordando que este libro no es meramente de él. Son las mentes del cuerpo de la iglesia puesto en este libro. Claro. Y otra cosa que resaltar.
nuestro fundamento viene de la Biblia, pero Dios en su misericordia ha dado los testimonios. También así con las profecías. A través de la profeta nos ha dado la instrucción de que este libro debe ser estudiado. Ujú. No es que Uriah Smith está empujando para que este libro sea estudiado, sino la profeta. ¿Y qué dice Apocalipsis? Dice, o debemos de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Exactamente. Y el Espíritu de Cristo está diciendo, por medio de los testimonios, los escritos, estudiemos Daniel y el Apocalipsis, Así es. 1897, y no vamos a venir con diversas ideas. Claro. De hecho, la información que contenía la publicación de Uriah Smith, el testimonio dice que era luz. No era tinieblas, era luz. Voy a seguir citando. La siguiente cita dice, la instrucción impartida había sido que los libros Thoughts on Daniel and the Revelation, impresiones sobre Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos y patriarcas y profetas circularan ampliamente. Contenían precisamente el mensaje que la gente debía recibir, la luz especial que Dios había dado a su pueblo, para que estos libros ganaran el corazón de la gente. Aquí vemos que el libro Patriarcas y Profetas y el conflicto de los siglos, junto con Daniel y Apocalipsis, deberían de darse a la gente. Estos libros, dice ella, contienen luz. Precisamente, dice precisamente el mensaje que la gente debía recibir, la luz especial. O sea, estos libros no eran error, no tenían error en ellos para poder distribuir. Claro. Porque imagínate, estamos dando Thoughts on Daniel and Revelation, o el libro de Daniel y el Apocalipsis, y tiene error, eso va a traer confusión. Claro. Pero como dice la Escritura en Apocalipsis, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra cosa que trae confusión es que tú regales esa publicación y alguien llega a la verdad y asista a una congregación donde se enseña opuesto a lo que la persona aprendió a través de su lectura de esa publicación. Esa es otra manera como la persona se confunde. Sí, porque lee en este libro algo en cuanto a los 144,000, pero después va a la iglesia y contrario a lo que Claro. dice el libro. Claro. Otra cita de Elena de White dice, este libro ha sido el medio de llevar muchas preciosas almas al conocimiento de la verdad. Se debe hacer cuanto se pueda para promover la circulación de Daniel y Apocalipsis. No conozco ningún otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Desafortunadamente, si uno toma una copia de esta publicación hoy día, ha sido alterada. Tiene que uno tomar una original. Tristemente no conozco una de 1897 que se haya publicado en español. Quizás alguien sepa de una en Sudamérica o en España, pero yo he buscado y desafortunadamente no he podido encontrar una original. Y es cierto, porque yo tengo un hermano de la iglesia que él compró el libro, y donde lo compró, el sitio decía que el original, así lo decía, el original. Pero cuando comparé la edición de 1897 con ese libro, tenía citas removidas. No estaban allí. Tristemente, es una tristeza. Es realmente una tristeza, pero hoy con las herramientas que tenemos hoy, puede uno hacer copy y paste y usar programas con traducción, que tengan traducción. Es una tarea, pero se puede hacer. Pero es un riesgo ir al ABC o a la librería adventista y ver el libro y pensar que es lo original cuando no lo es. Y pues tristemente han venido nuevas ideas, nuevas enseñanzas en cuanto a profecías. Desafortunadamente.
Creo que también la siguiente cita es un consejo para aquellos que les gusta estudiar, se deleitan en estudiar las profecías. La siguiente cita o el testimonio dice lo siguiente: es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea, y ésta continuará efectuándose por aquellos que procuran encontrar una nueva luz en las profecías y que comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado. Dice esta cita que empiezan a buscar nueva luz en las profecías y también inician apartándose de la luz que Dios ya ha dado. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque creen que la posición antigua es equivocada. Creen que Dios ha arrojado aún más luz en nuestra época, pero el testimonio de Jesucristo dice lo contrario. Así que si queremos nosotros mantenernos a salvo en la luz y no en la oscuridad, esta es la publicación que debemos de estudiar. Y por lo tanto, si alguien quiere saber nuestra posición en cuanto a profecías, deben de leer este libro de Uriah Smith. ¿Quieren saber en qué creen? El versículo 5 han caído, uno es y el otro no ha venido. En este libro. La posición de los 144,000, lean este libro. Los 1290 días, este libro. Ahí van a estar nuestras posiciones. Exactamente. Porque queremos nosotros escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, y la recomendación del Espíritu es que estudiemos Daniel y el Apocalipsis. Exactamente. Bueno, creo que también hemos cubrido buena cantidad de información en cuanto a la posición de la iglesia en profecías. Standing on the platform of truth.